Bueno, ahí estamos grabando, empezamos con la clase número 2 de Físico-Química para tercero segunda, la vamos a anunciar, como la vamos a subir a la plataforma. El tema que vamos a trabajar hoy va a ser fuerzas, ¿sí? Para la parte de fuerza vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla, le vamos a mostrar lo que ya veníamos trabajando. Bueno, clase número 2 de Físico-Química para tercero segunda, ¿sí? Vamos a empezar a ver lo que son fuerzas. Es una de lo que sería un fenómeno básico, un fenómeno físico básico. Una fuerza es capaz de producir un movimiento, es capaz de producir una deformación, pero nunca cambia la estructura de un cuerpo. O sea que si yo aplico una fuerza sobre cualquier cuerpo, lo puedo mover, lo puedo romper, lo puedo doblar, lo puedo arrugar si es un papel, por ejemplo, pero todo sigue teniendo su estructura original. O sea que sería un tipo de fenómeno físico. Una fuerza es un fenómeno físico. A diferencia de un fenómeno químico, que el fenómeno químico transforma la estructura del cuerpo. Por ejemplo, un fenómeno físico sería encender un papel. Si yo al papel lo enciendo fuego, ese papel cambia su estructura original, se transforma en humo, se transforma en cenizas. Eso sería un fenómeno químico. Nosotros empezamos a trabajar con el fenómeno físico más básico, que es la fuerza, ¿sí? Para definir una fuerza, la fuerza se define según los efectos que produce. Entonces lo vamos a definir como todo aquello capaz de sacar de reposo o de movimiento, o del movimiento, vamos a poner, o de movimiento, a un cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa sería la definición de una fuerza. Todo aquello capaz de sacar a un cuerpo de su estado original, si está en reposo, de sacarlo del reposo o de ponerlo en movimiento. Ese sería el concepto básico de una fuerza. Para poder representar una fuerza es una magnitud. Vamos a ponerlo acá, es una magnitud. O sea, se puede comparar y sumar, porque eso es una magnitud. ¿Ah? Es una magnitud. A diferencia por ahí de la longitud, que también la puedo medir, o de la superficie, todo lo que estuvimos trabajando en la actividad número 1, que hicimos pasaje de unidades, la longitud, la superficie, el volumen, todo lo que trabajamos en la actividad anterior, son magnitudes escalares. ¿Sí? ¿Qué es una magnitud escalar? Es una magnitud que queda definida con su valor y la unidad de medida. Por ejemplo, esto lo hago un poquito más abajo, así no se me mezcla, pero como para aclararlo. Por ejemplo, la longitud, cuando yo hablo de longitud, voy a dar el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una longitud de 67 kilómetros. ¿Está bien? Esto es una magnitud escalar, porque queda definido con el número y la unidad de medida. O sea que, teniendo estas dos cosas, su valor y su unidad de medida, ya dejo definida esta magnitud. No necesito ningún otro dato más. Nada más que su valor numérico y su unidad de medida. Entonces, todas las que vimos hasta ahora en la actividad anterior son magnitudes escalares. La fuerza, que es la primera magnitud que vamos a ver este año, nueva, es una magnitud vectorial. ¿Qué significa que sea una magnitud vectorial? Que necesito algunos datos más para definirla, que lo que sería su número y su unidad. Necesito otros datos. Por ejemplo, para poder definir una fuerza, tengo que saber en dónde se está aplicando, tengo que saber cuál es su sentido, hacia dónde va esa fuerza,
¿sí? Y por dónde va, el camino que lleva. ¿Está bien? Entonces vamos a agregar a su valor y unidad de medida el sentido, la dirección que lleva y el punto de aplicación, dónde se está aplicando. ¿Está? Entonces, para poder representar una fuerza, yo necesito lo que se llama un vector. ¿Qué es un vector? Esta flecha que dibujé acá. ¿Sí? Esta flecha me puede representar una fuerza o cualquier otra magnitud vectorial. Hay otras magnitudes que son vectoriales, como por ejemplo la velocidad, como por ejemplo la aceleración. Esas son magnitudes vectoriales. O sea que no las puedo definir solamente con su valor y su unidad de medida. Necesito su dirección, su sentido y en dónde están aplicados. Entonces, esto sería un vector. Para nosotros ahora, como lo representamos así, es una fuerza. ¿Está? Entonces vamos a insertar acá, y vamos a analizar cuáles son las partes que componen una fuerza. Como es una magnitud vectorial, decimos que tiene varias partes: dirección, sentido, punto de aplicación. ¿Tá? Entonces voy a empezar a copiar y pegar varios carteles como para ir definiéndola. Perdón. Ahí va el otro. Vamos a poner por acá. Y me falta uno más. Son 4. Bien, entonces tenemos acá intensidad. Su intensidad. ¿La intensidad qué sería de la fuerza? ¿Cuánto vale? ¿Está bien? Se mide en kilogramos o en otras unidades de medida. Por ejemplo, el newton es otra unidad para medir fuerza. ¿Está bien? El peso de un cuerpo es una fuerza. Es la fuerza que se ejerce debido a la gravedad sobre ese cuerpo, sobre la masa de ese cuerpo. Entonces, cuando yo voy a medir mi peso, es la fuerza que está ejerciendo la gravedad sobre la cantidad de materia que tiene mi cuerpo, sobre la masa que tiene mi cuerpo. Entonces ahí defino su intensidad. Por ejemplo, 50 kilogramos. ¿Sí? Bien, la intensidad me la indicaría la longitud que tiene este vector, el largo que tiene este vector. ¿De acuerdo? A ver si puedo. Bueno, después yo le voy a hacer una llave acá. ¿Está bien? Voy a agregar una llave, que sería desde el inicio hasta el final, hasta la punta de la flecha, la intensidad. Otra sería el sentido. El sentido me indica hacia dónde va esa fuerza. ¿Ah? ¿Cuál sería el sentido? En este caso, la flecha. Este sería el sentido. ¿Está? Después, por otro lado, tenemos la dirección. ¿Está bien? La dirección. La dirección es el camino que lleva la fuerza, por dónde va. Entonces, esta línea que está horizontal me estaría indicando la dirección que lleva esa fuerza. Esta dirección, la de esta fuerza en particular, es horizontal. Entonces lo voy a colocar acá, o mejor, lo voy a poner un poquito más abajo, o lo pongo acá, ahí. Acá voy a poner dirección. Esta sería la dirección de la fuerza. Por dónde va, el camino que lleva. Y luego acá ponemos el punto de aplicación. Vamos a agrandar un poquito. El punto de aplicación sería de dónde empieza. ¿Tá? Vamos a hacer así, para que no se mezclen. La dirección la voy a poner de este lado, porque la dirección sería el lugar por donde va la fuerza. ¿Sí? Vamos a achicarlo un poquito. Vamos a agregar también, acá pusimos ahí. Dirección es esto. Y el punto de aplicación sería dónde se aplica. ¿Cuál sería en este caso donde inicia? Acá estaría el punto de aplicación. Entonces vamos a insertar una flechita acá y vamos a indicar que este es el punto de aplicación. ¿Tá? Entonces tenemos intensidad, que es el largo del vector, sentido,
que es la flecha para dónde va, dirección y punto de aplicación. Entonces, la intensidad de la fuerza es el largo que tiene el vector. El sentido hacia dónde va. En este caso, esta flecha está apuntando, si ustedes lo ven, hacia su derecha. ¿Está bien? Acá lo tengo al revés la cámara, entonces hago así, parece que voy para el otro lado, pero ustedes lo están viendo y la flecha apunta hacia su derecha. La dirección es horizontal. Si yo, por ejemplo, haría una flecha, vamos a dar otro ejemplo. Supónganse que coloco un vector así, ¿está bien? En este caso, esta fuerza tendría una dirección vertical, ¿sí? Y la flecha está apuntando hacia arriba, entonces el sentido sería hacia arriba. ¿De acuerdo? Para cada dirección, si la dirección es vertical, yo tengo un sentido hacia abajo y un sentido hacia abajo y un sentido hacia arriba. Entonces tengo dos sentidos para cada una de las direcciones. Si es horizontal, puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda. ¿Ah? Obviamente siempre tiene un solo sentido. ¿Está? Bien. Bueno, paro un poquito ahí para consultarles a ver si vienen entendiendo hasta acá. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, continuamos. Vamos a volver a compartir y continuar acá. Bien, entonces, repasando así brevemente, una fuerza es todo aquello capaz de sacar del estado de reposo de movimiento un cuerpo, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque para quedar definida necesito saber, aparte de su intensidad, el sentido, su dirección y el punto de aplicación. Acá dimos un ejemplo de cómo representar una fuerza, en este caso la fuerza 1, que tiene 50 kilogramos, tiene una dirección horizontal y tiene un sentido hacia la izquierda. Entonces yo representé una fuerza que es horizontal, que la flecha apunta hacia la izquierda, y que en este caso yo para poderla representar, ¿sí?, necesito saber su medida, no puedo hacer una flecha así nomás. Yo hice una de 5 centímetros, pero para dar un ejemplo, ¿está bien? Ustedes lo que van a tener que aprender es cómo dibujar o representar gráficamente una fuerza, que va a ser la primera actividad. ¿Está? La primera actividad vamos a tener que responder algunas preguntas de esta clase, pero aparte voy a tener que representar gráficamente una fuerza. Entonces, ¿cómo hago para poderla representar? Porque hasta acá, todo bien. Sabemos cómo es una fuerza, cuáles son las partes que componen una fuerza. Vamos a poner acá un apartado de unidades. ¿Cuáles son las unidades de medida? Voy a agregar acá el Newton, que es una unidad del sistema internacional, es la letra N. El kilogramo fuerza, es el que tengo representado acá, en este ejemplo que dimos, de esta fuerza, que el símbolo es kilogramo, tengo que saco la mayúscula, kilogramo fuerza, ¿está bien? Y otra unidad un poco más chiquitita, que es la DINA, que se simboliza con la letra DIN, ¿sí? Esto es parecido a como medimos la longitud. Vieron que la longitud la podemos medir en kilogramos, en hectómetro, la magnitud la podemos medir en kilómetro, en hectómetro, en decámetro, en metro, decímetro, centímetro y milímetro. Tenemos distintos múltiplos y submúltiplos. Pero también la podemos medir en milla, ¿sí? O la podemos medir en yardas. Son unidades de otro sistema, ¿tá?, que lo habíamos visto en la actividad anterior. Bueno, las fuerzas tienen su unidad de medida. Nosotros acá pusimos las unidades de medida más utilizadas. Yo después le voy a pasar una tabla, ¿tá? Pero las que vamos a utilizar va a ser el Newton, va a ser el kilogramo fuerza y va a ser la DINA. Esas son las 3 unidades más utilizadas. Una es del Sistema Internacional de Unidades, otra es del sistema técnico que se llama, y otra es de otro sistema de unidades que después se lo voy a dejar bien especificado. Bueno, esas son las unidades de medida. Ahora, si yo quiero dibujar
o representar gráficamente, porque vamos a empezar a representar gráficamente una fuerza. Una fuerza, vamos a ponerle fuerza número 2, o fuerza 2. ¿Sí? Esta fuerza es igual a 500 newton. ¿Está bien? Dirección. Vamos a ponerle vertical y sentido hacia abajo. ¿Sí? La tengo que representar. ¿Está? Ahí me están preguntando. Esperen que dejo de compartir. Volvemos a grabar. Continuamos con la clase. Ahí vuelvo a compartir. Estábamos acá. Bien. Vamos a poner un título nuevo. Vamos a centrarlo. Vamos a poner representación vectorial de una fuerza. O sea, ¿cómo la represento gráficamente? Vamos a resaltarlo un poquito más. Ponerlo en negrita, vamos a aumentarle un poco el tamaño, vamos a centrarlo. Ahí. Bien, esperen que maximizo así veo mejor. Bien. Bueno, representación vectorial de una fuerza. Fuerza 2, tengo que representar una fuerza. Le puse 2 porque el anterior le había puesto 1, nada más que por eso. ¿Sí? Ahora viene el tema, lo importante. Ahí cualquier cosita me levantan la mano o me mandan un chat y yo paro y explico bien, puntual, si no hay algo que no entienden. Voy a empezar por los pasos a seguir. Yo lo voy a hacer acá digital, ustedes lo hacen en una hoja con una regla, ¿está bien? Porque tienen que medir, necesito medir. ¿Está? Vamos a representar una fuerza, después vamos a poner una actividad para que representen varias y practiquen. Vamos a dibujar la fuerza número 2, que tiene 500 newton de intensidad, su intensidad es de 500 newton, pueden ser 500 newton, pueden ser 500 kilogramos, pueden ser 500 dinas, para el caso es lo mismo, para representar gráficamente es lo mismo. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que va a tener una dirección vertical, o sea que la voy a tener que dibujar verticalmente, y que tiene que tener un sentido, la flecha tiene que apuntar hacia abajo. ¿Está? Bien, ¿cómo hago? Yo tengo que dibujar Newton. Y cuando yo dibujo una fuerza, cuando dibujo un vector, vamos a poner acá, vamos a agregar la flecha acá, cuando yo trazo un vector, es una longitud, ¿sí? Empiezan a ver, son centímetros. Yo para dibujar en una hoja agarro la regla, y para trazar una fuerza, voy a medir centímetros, no puedo medir Newton, ni tampoco puedo medir kilogramos fuerza. Entonces tengo que hacer una relación, ¿está? Una relación que la tengo que hacer yo para poderla dibujar. Lo mismo si tengo que dibujar un mapa, si tengo que dibujar un plano. Supónganse que tengo que dibujar el plano de una casa o el plano de una habitación, o un plano cualquiera, o un mapa. ¿Está? Necesito una herramienta de relación, una herramienta que me relacione los newton con los centímetros. O los kilómetros, si tengo que dibujar un mapa, con los centímetros que tengo en una hoja. ¿Está? Para que tenga una relación y sea proporcional, que tenga una proporción. O una pieza, supónganse que tengo que dibujar, no sé, vamos a suponer, una habitación, o el aula de la escuela, que es cuadrada, así. ¿Está? Fíjense en que yo apenas trazo me va poniendo el ancho en centímetros y el alto en centímetros de esta figura que tengo acá. Cuando suelto queda dibujado con la medida que tiene ahí. Yo agarro la regla y hago esa medida. Ahora, vamos a suponer que un aula convencional tiene más o menos 6 metros por 6 metros si es cuadrada, o 8 metros por 6 metros. ¿Está bien? Son metros. A mí no me entran en una hoja los metros. Yo puedo dibujar hasta 20 centímetros o 30 centímetros, depende de la hoja. Entonces sí o sí voy a tener que hacer una relación entre los centímetros y los metros. Tengo que decir, por ejemplo, un metro son 10 centímetros. ¿Está bien? Si un metro son 10 centímetros, voy a tener 80 centímetros. Sigue siendo demasiado grande. 80 centímetros es casi un metro. No lo puedo dibujar en una hoja. Voy a hacer una relación menor.
Vamos a poner 1 metro, 1 centímetro. ¿Está bien? Entonces voy a tener 8 centímetros, ¿sí?, por 6 centímetros. Entonces trazo, vamos a ponerlo para este lado. Tengo 8 centímetros acá de ancho, más o menos, porque no es a pulso hasta que, ahí, 8 y me voy a 6. Se me fue todo. 8, subo a 6. Ahí llego, ahí. Casi estoy. 6 por 8. Ahí. Ahí tracé el dibujo. Entonces, yo digo, bueno, este es el plano del aula. Después les pondré la puerta, les pondré las ventanas. Pero esta es la dimensión que tiene el aula con una relación. Esa relación que usé, voy a agregar otro cuadro para explicar, porque el que venga, el albañil que me tenga que hacer el aula, yo le hago un cuadro ahí que mide 8 centímetros por 6 centímetros, y si no le aclaro la relación entre centímetro y metro, no va a saber, me lo va a hacer como entienda. Entonces, para que no haya margen de error, tengo que colocar, lo voy a poner en un cuadro, la relación. La relación sería la escala que usé. ¿Sí? Yo usé para dibujar este aula una escala de 1 metro, ahí, es igual a 1 centímetro. Esa es la escala que usé. ¿Está bien? Una relación entre lo que tenía que dibujar, que era un aula, y en lo que tengo que dibujar, que es una hoja. ¿Está? Entonces yo coloco la escala y yo sé que cada metro vale 1 centímetro. ¿Está? Esa escala se usa para hacer mapas, se usa para hacer planos, para todo. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a elegir una escala para poder dibujar en la hoja que yo tengo. Entonces en este caso, 1 metro era 1 centímetro. Entonces yo cuando mida acá, ¿yo cuánto tengo? 8 por 6, bueno, yo voy a saber que 8 centímetros, me fijo en la escala, son 8 metros, porque cada metro es 1 centímetro. ¿Está? Esto sería un ejemplo clásico de uso de esa relación que se llama escala. Para dibujar una fuerza necesito una escala. Lo primero que tengo que elegir es una escala. Entonces, me fijo en qué tengo que representar, son 500 newton, y yo tengo que utilizar una escala que voy a elegir yo. Ustedes elegirán la suya ahora para dibujarlo, para poder pasar estos 500 newton a centímetros. Entonces, supónganse, voy a copiar acá el mismo cuadro, vamos a pegar, acá tengo la escala que voy a usar, en vez de ser metros, acá son newton, porque yo tengo que representar 500 newton. Entonces esos 500 newton los tengo que pasar a centímetros. Si yo elegiría esta escala que tengo acá, que es la misma que usé para representar el aula, un newton sería 1 centímetro, con lo cual 500 newton serían 500 centímetros. Ahí. Que son 5 metros. No puedo usar esa escala porque no me entraría en la hoja. Entonces tengo que empezar a usar una escala mayor. Un mayor valor acá. ¿Sí? Por ejemplo, 100 newton es 1 centímetro. ¿Está? Puedo usar 100, puedo usar 50, me voy fijando. ¿Está? En este caso yo usé esta escala. 100 newton es 1 centímetro. Con lo cual, esta fuerza de 500 newton la voy a representar con una longitud, le voy a poner longitud de F2, ¿está bien? Van a ser los 500 dividido los 100, porque usé 100 newton es 1 centímetro, entonces divido. Y me quedan 5 centímetros. ¿Está? Una vez que tengo el valor, que elegí la escala, y que sé cuánto mide la longitud de la fuerza,
Esto vamos a ampliarlo un poquito. Lo que hago es trazar, esta la borro, y voy a trazar una fuerza de 5 centímetros, un vector que mide 5 centímetros, que tiene dirección vertical y que su sentido es hacia abajo. Entonces, ustedes agarran la regla, el lápiz, para no equivocarse con lápiz lo pueden hacer, y voy a insertar una fuerza que va a medir 5 centímetros de longitud. Vamos ahí, casi. Bueno, una centésima de centímetro me pasé. Borro acá el ejemplo del aula. No me salió vertical, vamos a arreglarlo esto. Esto tiene que quedar perfectamente vertical. Insertar. Ahí voy a apretar la tecla Shift para que trace bien vertical. Y llego a los 5, casi 5, 5,01, 4,99, bueno, ahí. ¿Tá? Ustedes trazan la fuerza de 5 centímetros, ¿tá? Esto lo voy a borrar. Y le coloco que esto es F2. Ahí. Y ahí representé gráficamente la fuerza 2, que tiene una intensidad de 500 newton, que tiene una dirección vertical y que su sentido es hacia abajo. ¿Está bien? Grafiqué una fuerza que mide 5 centímetros, mide la longitud porque usé la escala que me indica que cada 100 newton tengo 1 centímetro. ¿De acuerdo? Bien, hago una pausa para que me consulten. Y con esto vamos finalizando la segunda clase, la clase número 2, con este nuevo tema que vimos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.